Hola amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte. Hoy nos encontramos en Zaragoza en una gélida mañana, es el día de Navidad concretamente, y vamos a estudiar, analizar uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes del arte andalusí o arte hispano-musulmán. El arte andalusí es el arte de los musulmanes que hicieron en la península ibérica entre los siglos 8 y 15 después de Cristo. Una brevísima introducción histórica. Los musulmanes llegaron a la península ibérica en el año 711 y estuvieron aquí hasta 1492, fecha de la conquista de Granada por los reyes católicos. En esos cerca de 8 siglos pasaron por diferentes etapas de gobierno, entre las cuales estaba un emirato dependiente del califato con capital en Damasco. Después hubo un emirato independiente cuando la capital ya estaba en Bagdad. Luego tuvimos un califato a partir del año 929 con Abderramán III, y en 1031 ese califato de Córdoba se disgregó, se extinguió en diferentes reinos independientes denominados taifas. Luego ya vino otra época de almorávides, almohades, hasta llegar al reino nazarí de Granada. Pero detengámonos un momento en ese periodo de los reinos de taifas. En esa época, como decía, todo el califato se había disgregado en pequeños reinos independientes, y una de las taifas más grandes y más importantes era la taifa de Zaragoza. Zaragoza en aquella época se llamaba Madinat al-Baida Saracusta, que significaba la ciudad grande de Saracusta, cuyo nombre viene de Caesar Augusta, cuando la ciudad fue fundada por Octavio Augusto, por el emperador romano. Bien, pues llegamos a este momento, y en esa época de gran esplendor para esta ciudad se construyó el palacio que tengo a mi espalda, la Aljafería, cuyo nombre viene de su fundador. Su fundador se llamaba Abu Ja'far Ahmed Ibn Suleiman Ibn Hud al-Muqtadir Billah. Sí, lo sé, es un nombre un poco largo. Ali para los amigos, no, esto no es cierto. Pero de Ja'far, que era su verdadero nombre original, viene al-Ja'fariyya, y de ahí al-Jafaría y después al-Jafería, que es el nombre que le damos en la actualidad. Este Abu Ja'far, etcétera, etcétera, en realidad le llamó Qasr al-Surur, que significa Palacio de la Alegría. Este palacio era un palacio de ocio y de recreo, y esas murallas, que ahora vemos reconstruidas, eran unas murallas simbólicas, no eran defensivas. Después tiene un aspecto más de castillo, como voy a explicar, pero eran unas murallas que separaban dos mundos: el mundo ignorante, el mundo del pueblo, del exterior, de un mundo culto y refinado, donde florecía las artes, la música, la literatura, la filosofía, etcétera. Por tanto, estamos ante una separación entre dos mundos muy diferentes. Bien, desde el punto de vista formal, lo que estamos viendo es un palacio increíblemente complejo que tiene muchas partes. Voy a describir brevísimamente las etapas constructivas. Se empezó a construir en el siglo XI, hemos dicho a partir de 1031, a partir de un torreón que estamos viendo, que es la Torre del Trovador, la única torre cuadrada que tiene este conjunto, que era una torre albarrana, una torre extramuros defensiva, ya del siglo anterior o incluso 2 siglos más antigua. Luego se construyó un conjunto, que es el que estamos viendo, con una planta cuadrada o ligeramente rectangular, con una serie de torreones ultra semicirculares, algunos de los cuales vemos aquí reconstruidos, y ese gran conjunto, de ese conjunto solamente se construyó la parte central, con unos palacios que veremos más adelante. Posteriormente, tras la conquista de Zaragoza por el rey Alfonso I el Batallador en 1118, esto se convirtió en residencia de los reyes cristianos, y por aquí podemos ver también ya algunos arcos apuntados que nos hablan de la reforma que hizo el rey Pedro IV el Ceremonioso ya en el siglo XIV después de Cristo. También podemos observar una galería de arcos rebajados que se construyó ya en la época de los reyes católicos, quienes a su vez también construyeron otro palacio sobre el palacio musulmán. Y otro detalle curioso es que en las esquinas, si nos fijamos, esos torreones que hacen justo ángulo están rebajados respecto al resto. Esto fue fruto de una gran reforma que hizo ya en el siglo XVI el rey Felipe II, que este sí transformó el palacio de ocio y de recreo en una fortaleza, en un castillo defensivo. Rebajó esas torres y también construyó el foso que tenemos todo alrededor del conjunto. La historia continúa, y después de muchas vicisitudes, en el siglo XIX, por ejemplo, se utilizó como cuartel en época de la reina Isabel II, hasta que finalmente en el siglo XX sufrió una gran reforma y restauración y se convirtió en sede del Parlamento aragonés. Esto estamos hablando ya de los años 80 del siglo XX.
añadiendo todavía mayor complejidad a este conjunto arquitectónico cuya historia, como veis, se prolonga mucho en el tiempo. La entrada principal que estamos viendo, flanqueada por estas dos torres ultra semicirculares, tiene un arco de herradura de doble rosca y sobre él una galería de arcos de medio punto entrecruzados. En realidad lo que estamos viendo es una reconstrucción de la restauración que se hizo en el siglo XX, aunque en realidad podemos ver algunas partes originales que tienen un color más claro. También se puede distinguir que estas torres, estos grandes torreones, que están restaurados solamente en esta fachada principal, en este lado, originalmente eran todas de alabastro, y en la restauración que se hizo en el siglo XX se cambió el material por piedra caliza, precisamente para distinguir qué es lo original de lo que no lo es. Pero si nos fijamos atentamente, justo la base, las primeras hiladas de sillares, de piedras, son de un color más claro del material de alabastro original. Por otra parte, las almenas o merlones que tenemos en la parte superior todavía tienen otro material, en este caso el ladrillo, material más efímero, porque están basadas en un grabado de un tal Tiburcio Spanocchi de la época del rey Felipe II, pero no se tiene constancia de que existieran esos merlones, esa parte, digamos, más de castillo, en el siglo XI, cuando se construyó el palacio original. Desde este punto podemos observar bastante bien ese conjunto de torres cilíndricas, ultra semicirculares en realidad, con ese almenado que se colocó en la restauración, y podemos observar también cómo las torres de las esquinas fueron rebajadas en el siglo XVI, en el tiempo de Felipe II, para colocar artillería, porque en esta época del Renacimiento el sistema defensivo había cambiado y, como digo, se rebajó para colocar cañones. Y desde aquí vemos también esta magnífica torre cuadrada, la única torre cuadrada de todo el conjunto, que es la torre del Trovador, la parte más antigua de toda la aljafería, que data posiblemente del siglo IX o del siglo X y que, como he explicado, es una torre defensiva extramuros de la ciudad. Tiene como unos 5 pisos y la parte superior, como veis, está almenada. Se llama Torre del Trovador porque el compositor, el escritor aragonés Antonio García Gutiérrez escribió una novela ambientada en esta torre que se llamaba El Trovador, novela que, por cierto, sirvió de inspiración para el libretto de la ópera que el compositor italiano Giuseppe Verdi compuso con el título de Il Trovatore.